Guerra arancelaria. Aranceles recíprocos. ¿Es la jugada maestra de Trump o un fracaso económico? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de economía y también algo de tributario, derecho tributario. Vamos a contar para este programa con nuestro amigo Borja Montaño, profesor de economía y por lo tanto va a saber bastante el tema este porque es un tema que le gusta mucho. Como ya sabéis, es experto en historia económica y las guerras económicas arancelarias forman parte de la historia, por desgracia. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí y yo se lo decía antes a Paco, que posiblemente es el capítulo más fácil para mí que voy a hacer con él porque las preguntas que Paco plantea o que queremos responder ahora realmente son muy sencillas para un economista o para un historiador, como es mi caso, especializado en la economía, porque realmente los posibles resultados tienen poca pérdida, porque no por nada, sino porque si me pongo la gorra de historiador, esta partida ya la he visto jugar muchas veces. Y si me pongo la gorra de economista, tengo un montón de modelos y de herramientas que dicen cómo va a salir esta partida. Por si alguien no sabe de qué va la cosa, que lo dudo, porque estáis en el canal de Paco y esos que os interesan estas cosas, sabéis que Trump pues está hablando, de momento está hablando de poner una serie pues, de aranceles. Un arancel es un impuesto al producto de otro país que entra en tu país, o sea, quiere ser proteccionista. Cuando hablamos de proteccionismo en economía, el arancel es una herramienta, hay otras muchas, ¿vale? Pero proteccionismo es fastidiar al que quiere vender productos de otro país en mi país, ¿vale? Y el argumentario de Trump es el de toda la vida del señor cuando alguien quiere ser proteccionista. Y es ese argumento que dice, voy a proteger a la industria local, a la industria de Estados Unidos, ¿vale? Y también otro argumento que se suele dar, que lo está diciendo mucho Trump, es el de reducir el déficit comercial y fomentar la producción local. Vale. Veréis, chicos, el proteccionismo, uno de los motivos por los que históricamente siempre ha estado ahí es que políticamente siempre ha vendido. O sea, el proteccionismo no ha servido nunca para un buen resultado económico, pero políticamente vende un montón. Porque le decimos al pueblo, oye, voy a comprar producto americano, en este caso, no voy a comprar producto extranjero. Y luego le decimos, esto hará que Estados Unidos vaya mejor, porque, claro, crearemos empleo en Estados Unidos y se venderán productos americanos y demás. Y parece que tiene lógica. Y la gente a este argumentario no le encuentra fallos. No funciona. No ha funcionado jamás y no funciona tampoco desde un punto de vista teórico. ¿Por qué? Porque esto es como si yo os dijera, vamos a salir a la calle y al primero que veamos le voy a dar una hostia. Y ya está, y vengo descansado a casa, desfogado. Bueno, partiendo de que no te la devuelva. Es que ese es el tema, es decir, el gran error del proteccionismo, cuando decimos voy a desarrollar la industria local, es, por ejemplo, Elon Musk, sabéis que siempre está al lado de Trump, ¿no? Yo me sorprende mucho que no se esté revolviendo en la silla Elon Musk porque tú fabricas un coche que se llama Tesla. ¿A quién se lo quieres vender? ¿Solo a Estados Unidos o al mundo entero? Al mundo entero. Claro, el tema es que como tiene fábricas en Alemania y fábricas ya en China. Ya, pero... Claro, bueno, no, tú piénsalo bien. El que va a perder es la pequeña empresa estadounidense. Puede que no. Sí, es una forma de saltarse... Yo creo que en este tema Elon Musk no se asusta, está dirigiendo los hilos. Quizás he puesto un mal ejemplo, pero hay otras muchas empresas americanas... Sí, muchas, y el cliente. Cuando quieran sacar sus productos de Estados Unidos, se van a encontrar con esos mismos aranceles. Y no solo eso, sino que los productos intermedios que utilicen esas mismas empresas de estadounidenses también van a ser ahora más caros, lo cual va a afectar a esta producción. En los medios estamos escuchando cuáles son los principales países afectados. Uno de los principales podría ser China, como ha puesto Paco
en la portada? Pues porque sabemos todos que China es un país que exporta mucho y también exporta mucho a Estados Unidos, ¿no? Y es uno de los principales objetivos de estos ataques arancelarios de Donald Trump, ¿no? Estados Unidos le da un argumentario, aunque es curioso porque le da un argumentario a China, pero con otros países que no tienen argumentario le coloca el arancel igualmente, como Argentina, por ejemplo, ¿no? O con los aliados. O con Que los somos aliados. los. A ver, ¿qué aliado tiene más constante o más largo Estados Unidos que los países europeos, ¿no? Es decir, Claro, aquí no. Hay que ver muchas cosas, porque él habla después de la balanza comercial, que quiere acabar con la balanza comercial. Pero hay muchas reflexiones que yo quiero ir planteándote, pero no te interrumpo más porque es un tema. Sigue y después ya te interrumpo con. nada, simplemente quería comentar eso, que a China le da un argumentario y dice que pues, hacen prácticas comerciales injustas y habla de la propiedad intelectual y demás, pero bueno, es lo que dices tú, Paco, que tú dices, vale, ya, pero ¿y la Unión Europea? Con Canadá, ¿qué problema tienes? ¿No? Con México habla de los inmigrantes y demás, ¿no? Yo creo que es una excusa, que como con China tenía una excusa, la ha utilizado, pero cuando no la tiene le da lo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar un poco a argumentar ahora como economista, ¿vale? Me siento aquí como economista y me decís, oye, Borja, ¿por qué el proteccionismo no funciona? Pues veréis, si nos vamos a los cimientos de la economía, y cuando digo los cimientos son los primeros, ¿vale? Adam Smith, David Ricardo. Estos señores tenían una teoría y es, voy a simplificar el comercio mundial hasta el extremo ridículo. Imaginaos que estamos Paco y yo. O sea, el mundo somos Paco y yo. Y a mí se me da bien, por ejemplo, hacer pan y a Paco se le da bien hacer el companaje del pan. Esos son los dos únicos bienes que existen. Se me da muy bien comer el compajo, el chorizo dentro del pan. Invento el bollo de chorizo, ya tengo una imagen Vale, así. pero vamos a imaginar que a Paco se le da bien hacer el companaje y a mí el pan. Entonces, el tema es que los dos nos queremos comer un bocata que lleva pan y lleva companaje, pero a mí se me da fatal hacer el companaje y a Paco se le da muy mal hacer el pan. Lo que nos decía David Ricardo es, oye, que cada uno haga lo que sabe hacer y luego hacéis comercio e intercambiáis. ¿Qué sentido tiene esta teoría de David Ricardo? ¿Es porque le conviene a Paco? ¿Es porque me conviene a mí? No, es porque nos conviene a todos. Porque así entre los dos producimos mucho más de lo que produciríamos cada uno de nosotros por separado. Entonces, el equipo gana y luego nos redistribuimos. Si yo me dedico a hacer lo que no sé, pierdo una barbaridad de tiempo que podría invertir en hacer lo que sé. Esta analogía que ponía David Ricardo la explicaba con una isla y decía que había un señor que se llamaba Robinson, que sabía pescar, y otro que se llamaba Viernes, que sabía coger cocos. Entonces decía, que cada uno haga lo suyo, porque así de esta forma entre los dos hacen más, ¿no? Y de aquí surge la teoría también de que lo que tienen que hacer los países es especializarse en lo que hacen mejor. Por ejemplo, China se especializa en bienes que se basan un poco en que la mano de obra sea barata, productos, pues los productos que hace China, ¿no? Y Estados Unidos también está especializado en cierto tipo de bienes. Si nos protegemos, tendemos más a que tenemos que hacer nosotros nuestro propio bien, en lugar de comprarlo, porque estamos poniendo problemas a la hora de comprarlo. Y eso no funciona bien, porque nos estamos desespecializando, estamos yendo hacia atrás en lo que es la especialización. Vaya, otro ejemplo de la especialización muy sencillo. Yo sé dar clases y sé hacer estas cosas, ¿no? Pero a mí si se me rompe una tubería, llamo a un fontanero. ¿Puedo hacer yo lo de la fontanería? Hombre, igual, pero voy a tardar un montón de tiempo, voy a cometer un montón de errores y a lo mejor es mucho más fácil para mí que dedique ese tiempo a lo que sé hacer y que con ese dinero Ahí compre está el el servicio. famoso lucro cesante de cada operación. Eso es. Pues a nivel de países es lo mismo. Lo que está proponiendo Trump es ir hacia atrás. En lugar de cada uno centrarse más en lo suyo, tener ese recelo de yo quiero hacer un poco de todo porque no quiero comprar el servicio de fuera. Lo contrario al proteccionismo se llama el libre cambio y es lo que defendían Adam Smith y David Ricardo. En las universidades siempre se enseña el libre cambio. ¿Sabéis por qué? Porque históricamente es lo que mejor resultado ha dado. Siempre. Siempre de siempre. O sea, y el proteccionismo siempre ha dado malos resultados, ¿vale? Por tanto, como os digo, el libre cambio nos incita a que cada país tiene que buscar en qué es competitivo y especializarse en esto. Alguna vez con Paco he hablado en alguna de las sesiones, por ejemplo, España es competitiva, sobre todo ciertas zonas, en el turismo. ¿Por qué? Por el clima,
por el interés histórico, hay ciudades que es por el interés histórico, tenemos ventaja comparativa. Pues eso hace que sea interesante que España se especialice más en ese tipo de cosas que no en otro tipo de cuestiones en las que a lo mejor España, si quiere competir con mano de obra barata, no tenemos ventaja en esto, no es nuestra situación actual, ¿no? En cambio, China, pues si quiere competir a lo mejor en cosas que no son su especialidad, pues también lo va a pasar peor. Un reto le lanzo a la audiencia. Mi afirmación es, el proteccionismo económico no le ha dado buen resultado a ningún país, a ninguno, de toda la historia económica. Si alguien me quiere llevar la contraria, que me ponga un ejemplo en el que el proteccionismo económico ha funcionado. Me vais a permitir que ponga un matiz. En este pulso proteccionismo libre cambio, normalmente lo aplicamos de la revolución industrial para adelante. Claro, porque antes lo hacían todos. Sí, exacto. Y luego también que el comercio internacional era pequeño y poco significativo, claro, si nos vamos al pasado, ¿no? Sí que hay una excepción en la que las escuelas económicas, todas, por cierto, hubo una sesión que hablé con Paco sobre las distintas escuelas económicas. Lo que yo estoy diciendo aquí no es un punto de desacuerdo entre ellas. Prácticamente todas piensan igual, ¿eh? O sea, tanto un liberal como un keynesiano, que son las dos escuelas, digamos, más populares en economía, en este punto vamos a estar de acuerdo. O sea, aquí no va a haber un punto de desacuerdo entre nosotros. De hecho, a Donald Trump a veces se lo tildaba de liberal y aquí está haciendo cosas que de liberal tienen muy poco, ¿no? Os iba a decir que el único tipo de medida proteccionista que podría funcionar es lo que denominamos un proteccionismo de bisturí, que es coger un sector concreto que tiene un tipo de situación y estratégicamente ponerle un proteccionismo específico a ese sector y en un plazo concreto de tiempo. Esto se suele hacer cuando tu país se lanza a un sector que no es el suyo para darle un plazo de tiempo en equipararse un poco a la competencia. Es la única excepción que en ocasiones ha dado un buen resultado. Pero un proteccionismo a las bravas a todo, no. De hecho, a ver, quiero explicar una cosa. Donald Trump en su anterior mandato con China se hizo una guerra arancelaria, una amenaza de unos aranceles muy corto que sirvió, pero es que ahora está dando golpes a todos lados, es decir, da diestro y siniestro. Claro. Hoy dice el 50, ayer, por ejemplo, digo para que nos situemos un poco y ahora que dimos la base, ¿no?, del tema, después vamos a la actualidad, ¿no? Empezó en primeros lugares con aquellos aranceles, amenaza a Canadá y a México del 25%, si te acuerdas. Sí. Al poco lo solucionó porque México mejoró su frontera, Canadá al parecer también, y lo quita. Después le pone a China uno del 10%, que China responde al día siguiente con el 10% a otros productos y el 15% a otros. Y se quedó ahí. Es decir, le metió un 5% más a Trump y se cayó. No sé, un poco llamativo. Y después empieza ya todo, el día a día, ¿no? Es decir, a Europa le ataca el sector del aluminio y el acero, cosa que aquí a Asturias nos afecta mucho porque tenemos unas mayores siderurgias españolas. Pero alguien dice, bueno, va, le mete un 10% al aluminio. Muy bien, pero es que ahora va el tema. Su industria es deficitaria. Necesita comprar aluminio no porque sea más barato el de Europa, es que no tiene aluminio. Y no se hace una fábrica de aluminio en un año, ni en dos. Es decir, necesitas un tiempo. ¿Quién va a sufrir ahora ese incremento del precio? Es decir, porque van a seguir comprando aluminio a algún país. Si no tiene ningún país sin aranceles, van a tener que seguir comprándolo. ¿Quién va a sufrir? De hecho, Borja, ahora va el tema, porque yo quiero, después tengo que hablar más cosas porque esto hay mucho tema aquí, mucha mojama, ¿no? Primero, vamos a la idea, ¿no?, de que lo hace por mejorar la balanza comercial, ¿vale? El problema es que si no tienes productos sustitutivos internos, se va a producir dos cosas. La gente no comprará nada porque no hay producto, o bien, que le puede pasar, ¿no? Es decir, si ahora una empresa deja de exportar a Estados Unidos por el arancel y se lo exporta a otro país, no es que sea más caro el producto, es que no lo va a ver. Y eso va a producir una subida más grande de los precios. Y segundo, si el producto entra con un arancel que va a pagar el consumidor, al final lo que va a lograr es la inflación. Y de hecho el New York Times, el Washington Post están diciendo que él ganó por la promesa de bajar la inflación y ya se va a confirmar que va a haber una inflación mayor que con el gobierno de Biden. Y esto no tiene solución, porque mientras no se haga una industria que sustituya todo lo que metiste aranceles.
Efectivamente, te doy la razón en lo que dices. Sí que me gustaría matizar una cosa y es que a mí me sorprende que Trump de repente haga esta cosa tan tonta y no sé hasta qué punto es tan tonta en el sentido de que a lo mejor es una forma de hacer geopolítica con la amenaza todo el No, rato. es que eso te iba a decir yo que era la segunda parte, es decir, la parte geopolítica. Ahora solo me meto con la Claro, promesa claro. electoral de economía. Claro, es decir, es que me llama mucho la atención. Yo antes de hablar contigo, cuando me propusiste el tema, yo digo, pero es que esto es muy sencillo, ¿no? Entonces yo digo, voy a ver los típicos que yo conozco que hacen vídeos de economía y tal, a ver si es que alguien le da una visión distinta y todo el mundo daba pues las mismas ideas básicas que todos nos podemos imaginar los que sabemos de economía. Entonces, la única forma de que esto tenga un cierto sentido, lo que está haciendo, para que no sea una chorrada de manual, es que esté haciendo política para salirse con la suya con cada país, con los intereses que tiene, ¿no? A la Unión Europea a lo mejor nos pide que incrementemos el gasto militar. Es que va por ahí, va por ahí. Claro, claro, a México que lo de las fronteras, a China que lo de la propiedad intelectual. O sea, por ahí me parecería una medida inteligente. Es lo que hizo con Pero China en el anterior mandato. claro, lo que pasa es que, bueno, y a lo mejor también pues la prensa le ha dado un enfoque que no es, esto tampoco lo sé. No, yo tengo los... No, este caso no. Porque lo Pero dice él. El problema es que, Borja, es que hay que seguir sus ruedas de prensa en la Casa Blanca, en el claro, despacho Oval, mientras firma decisiones. Hay periodistas que le preguntan y él va diciendo cosas según le apetece. O, por ejemplo, dice que Canadá, bueno, Estados Unidos puede pasar sin todos sus productos porque Estados Unidos le compra por caridad, ¿no? Entonces va a meterle una arancel a Canadá y esa parte que hablaremos también. Yo quería ir a la económica, pero bueno, ya que estamos en la geopolítica, me acuerdo perfectamente el día que lo nombraron, entró un periodista de la COPE en el despacho Oval y le hizo una pregunta sobre el gasto en defensa de Europa, ¿no? Dijo de Francia especialmente y de España, ¿no? Y dijo, bueno, España es lento, pero bueno, ¿sabes tú lo que es un país BRIC? Y dijo uno, sí, ¿España es BRIC? Le preguntó Trump y el otro dijo, no. Dijo, bueno, si fuese un país BRIC, le metería un arancel del 100%. Y hoy dijo también esto, que es Trump amenaza con aranceles del 100% para disuadir a los BRIC de reemplazar el dólar. Esto es básicamente lo que tú estás hablando, geopolítica. Esto sí es geopolítica. Es decir, por este pero, lado es geopolítica. pero Ahí sí. sucia, ¿eh? Es una No, muy sucia, geopolítica muy sucia. muy... Va a tener menos amigos Estados Unidos que... Es una geopolítica sucia. De hecho, tú antes me hablabas de la otra parte, volvemos a la parte económica, lo de la balanza comercial. Esto es un error, ¿eh? O sea, pensar que yo voy a mejorar mi balanza comercial poniendo trabas a la importación es un error de libro que se ha cometido 500 veces en la historia y parte de la idea de pensar que yo toco la pieza en cuestión que afecta a mis importaciones y creo que solo mis importaciones se van a ver afectadas. Y esto no funciona así. Tal y como todo he dicho, Paco, si yo le pongo un arancel y sobre todo una cosa tan bestia como un 25%, se me mueve la inflación, se me mueve el empleo, se me mueven las exportaciones porque me van a devolver la pelota, se me distorsiona mi tejido industrial porque de repente tengo que hacer cosas que antes importaba y hay cosas que antes exportaba que ahora de repente ya no me compran. Mis salarios se van a tener que incrementar para equipararse a la inflación, pierdo competitividad, la moneda es posible que se tenga que devaluar para equilibrar la competitividad. En fin, se mueven un montón de piezas y al final no genera resultado positivo para nadie. Pero además te digo una cosa, en esto de las negociaciones, yo de geopolítica sé muy poco, Paco, pero yo en su día estudié pues, lo que llamamos teoría de juegos y hay una cosa en teoría de juegos que lo llamamos amenaza increíble. Y es cuando tú dices que vas a hacer algo para joder al otro, pero lo que dices que vas a hacer te va a hacer mucho daño a ti también. Claro. Entonces, si Estados Unidos de repente le pusiera aranceles a todo el mundo, tú me preguntabas, ¿quién saldrá perdiendo? Todo el mundo, pero el mayor perjudicado sería el propio Estados Unidos. Siempre y cuando, te voy a explicar a qué me refiero. Tú imagínate España y China, ¿no? El mayor perjudicado sería Estados Unidos siempre que España no se vuelva loca y también le ponga un arancel a China y China a España. O sea, siempre que no nos contagiemos Hombre, pero el problema y es empecemos a hacer... cómo vas a ser tan tonto
Que si un de tío hacer te lo pone un mismo. arancel, no respondas. No, pero no me he explicado bien. O sea, Ah, yo entiendo que si Estados Unidos le pone un arancel a China, claro, China respondas. se lo devuelva. Ah, vale. Lo que ha pasado a veces en la historia, que es más preocupante, es que se contagie un arancel multilateral. Múltiplos, sí, que empiezan a poner a otros países. Vale, Eso es, sí. eso es. No, O pero sea, hay un tema ahí, hay un tema porque ya lo dijo, sí. que es que El- muchos países van a buscar otros mercados para suplir lo que de Estados Unidos le meta arancel. claro, y por eso digo que si Estados Unidos se pone a hacer esto y el resto del mundo no pierde la cabeza, y con esto me refiero, si yo soy la Unión Europea, yo lo que haría es, me pienso el devolverle a Estados Unidos su arancel. Decirle, bueno, tú te portas mal conmigo, yo me porto mal contigo. Pero yo, como la Unión Europea, no voy a hacer esto que considero que es perjudicial con el resto del mundo. Y si todo el mundo se comportase así, sin duda el mayor perjudicado sería Estados Unidos. O sea, deteriorarían su economía muchísimo. Y en concreto también el ciudadano estadounidense. O sea, la empresa estadounidense y el ciudadano estadounidense y también el Estado norteamericano, porque acabaría recaudando mucho menos dinero, serían los perjudicados. A veces también hay quien dice que un beneficio del arancel es que recaudo más dinero. Y eso a priori es verdad, pero ya estamos con el ceteris paribus de economía, de pensar que nada más se mueve. Es como si yo te digo, pues mira, Paco, voy a poner el IVA al 50% y recaudo más dinero. Los que saben de economía saben que esto no necesariamente es así, porque estoy tocando un montón de cosas, va a caer el consumo, puedo entrar en una crisis. Entonces, lo de que vas a recaudar más dinero habría que Pero verlo. ahí Borja, te interrumpo porque una de las promesas electorales que tuvo también Donald Trump Bajar es impuestos. bajar impuestos, pero especialmente quitar el impuesto de la renta, ¿no? Es decir, es mucho más bajo que en España, pero él lo quiere quitar. Pero claro, según algunos expertos, parecía que su política inicialmente era suplantar, ¿no? O cambiar la recaudación de renta por los aranceles. Pero claro, esto no es preciso del todo porque la renta es mayor recaudación siempre que el arancel, porque el arancel no vamos a toda la economía, sino solo a lo que se importa. Y aparte, el tipo es inferior, salvo que ponga un 100%. Claro, si pone un 100% será superior, pero va a haber una consecuencia, Borja, que va a modificarse las balanzas porque la gente va a dejar de comprar. No, eso Claro. es querer jugar a inventarse la economía en el año 2025. O sea, miramos los últimos siglos y la mayoría de los países tienen un impuesto de rentas. Es más, si quieres hacer ese tipo de experimentos, yo haría una pequeña disminución en el tipo de rentas y pondría un arancel muy pequeñito e iría viendo cómo funciona la cosa. Pero es que, claro, Trump está proponiendo aranceles totalmente descabellados. Entonces, el desbalance y el desajuste que puede llegar a generar es tremendo, ¿no? No, pero es que aparte yo me estoy poniendo muy malo porque te voy a preguntar una cosa después. Sigue con eso porque estoy sacando una gráfica ahora interesante. Sí, como os decía, esto es un error, o sea, lo que yo os digo, yo no me voy a poner aquí con ecuaciones para no aburriros, pero se puede. O sea, se puede demostrar con ecuaciones que el resultado no es beneficioso para Estados Unidos, no lo es para nadie, pero sobre todo para Estados Unidos. Y luego, aparte, también se puede explicar con historia. O sea, tenemos casos en el siglo XX y en el XIX para aburrir de países que solo por tocar mal esa pieza o arreglarla, su economía da un giro. Vaya, el caso de España, por ejemplo. Lo vimos con Paco en la España de Franco. Hay una época que la llamamos la época de la autarquía, que son los años 40. España decrecía económicamente, no sé si era como al 0,9% cada año. Y si preguntamos a cualquier economista que haya estudiado el periodo, ¿cuál es el principal error de ese periodo? La autarquía, o sea, el cierre Bueno, comercial. peor o necesidad, no tuvo otra opción. También. Sí, esa es una Claro, reflexión claro. interesante. Sí. Eso lo matizamos en el En el capítulo. caso del franquismo en los 40, no tuvo otra novia. Sí. Fue quitar ese problema y abrirse al exterior y empezamos a mejorar. Y casos de estos hay un montón. Por ejemplo, Latinoamérica aplicó una estrategia de comercio exterior que se llama ISI, industrialización por sustitución de importaciones. O sea, error garrafal. Los países de Latinoamérica... Es lo que está buscando. Pues eso es un error, fue un error garrafal. El resultado para Latinoamérica de esa medida fue malísimo. De hecho, no solo tenemos en la historia demostrado que eso no funciona, sino por contraposición sabemos que funciona lo contrario. Porque, por ejemplo, los tigres asiáticos
o dragones asiáticos, que hicimos también un capítulo aquí en Bellum Artis, hicieron justo lo contrario. Dijeron, voy a abrirme mucho al exterior y a volcarme en el comercio exterior. Y el resultado fue muy favorable. Y en la historia hay dos momentos en que a nivel mundial se hizo esto y el resultado, os digo, fue muy malo, porque fue la predicción de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Claro. No sé si sabías esto, Paco. Porque mirad, en 1987 hay una cosa que se llama la crisis agraria finisecular. Los países empezaron a cerrarse al comercio exterior, todos, pero no sino todos con todos, ¿no? Eso sí, el que menos se cerró fue Gran Bretaña, que permaneció abierto y fue al que mejor le fue, curiosamente. La cuestión, esto acabó brotando hacia el imperialismo, es decir, Alemania, Francia y Gran Bretaña se pusieron a invadir países por África y demás, y esto acabó en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Y cuando digo que acabó en la Primera Guerra Mundial, me refiero a que fue el caldo de cultivo de la Primera Guerra Mundial. Y el otro caso muy conocido es que en la crisis del 29, que también lo he explicado aquí con Paco, lo hemos explicado ya todo. En la crisis del 29, los países reaccionaron también con proteccionismo. A día de hoy, explicamos en las aulas, todos los profesores de economía, sea cual sea nuestra ideología, porque, insisto, hay un acuerdo unánime en esto, que se salió de la crisis del 29 a pesar de ese error, del error del proteccionismo. O sea, nadie defiende que eso sirvió para nada bueno. ¿Y cuál fue el resultado del proteccionismo? Pues hubo países que necesitaron tomar territorios para tomar recursos y por otros factores ideológicos, como es el caso de Alemania, y esto acaba en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el proteccionismo no ha servido de grandes cosas. De hecho, otro bloque que yo siempre le explico a mis alumnos, que el mayor problema de la Unión Soviética y del que menos se habla era de que estaba cerrada comercialmente al exterior. Y esto mermó su productividad, me refiero a error económico, mermó su productividad muchísimo, mientras que el bloque occidental estaba abierto al comercio internacional. Es decir, casos tenemos un montón. No ha funcionado nunca, ni le funcionó a la IS en Latinoamérica, ni a Franco con la autarquía, ni a la Unión Soviética. En general, esto no ha funcionado, pues, como os digo, prácticamente nunca. Por eso os digo, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista económico, nada hace pensar que de aplicarse las medidas, porque, oye, igual es todo bla, bla. Algunas ya empezaron. Pues nada hace pensar que esto vaya a dar un buen resultado. De hecho, si buscamos a un profesor de universidad promedio de Estados Unidos de economía y descargamos sus artículos, bueno, es que Estados Unidos es un país que ha sido defensor durante mucho tiempo de la apertura comercial. O sea, ¿qué pensáis que nos exigía Estados Unidos a los europeos cuando nos dieron los fondos claro, del Plan Marshall? el libre mercado, claro. Sí. Claro, es como contraideológico de lo que esa misma nación ha venido defendiendo. Pero Borja, es que el problema es que yo creo que aquí estamos desenfocando una cosa. Si un país tiene una balanza comercial negativa, como es el caso de este, es porque Estados Unidos tiene una riqueza interna que permite que el sector servicios y la riqueza interna tenga un excedente que pueda comprar. Es decir, a Estados Unidos le es más rentable, yo qué sé, invertir en servicios que hacer una fábrica de camisetas. Es decir, yo creo que hay un error en ese enfoque. Es cierto que a lo mejor cierta parte de la población se vio perjudicada, pero se podría abrir ciertas empresas o activar ciertos sectores haciendo, yo qué sé, aranceles quirúrgicos, pero no aranceles a todo lo que se mueve, como tú bien dijiste antes, ¿no? Pero claro, el problema que yo creo que este hombre, cuando tú decías los síntomas de los años 30, un país que ahora tiene este hombre entre ceja y ceja es Canadá. Canadá ya dijo que era el Estado 51, que tenía que ser Estados Unidos casi ya. Le quieren meter aranceles para que recapacite, ¿no? Pero, claro, cuando yo ayer escuché decir esto... Espera, no escuché decir nada porque está silenciado. A delay in implementing those tariffs. I spoke to Governor Trudeau on numerous occasions, and we'll see what happens. But it just sets up so good for them. Look, the people would pay much less tax than they're paying right now. They'd have perfect military protection. They don't have any military protection because they essentially, and you take a look at what's going on out there. You have Russian ships, you have China ships, you have
Chinese ships. You have a lot of ships out there, and people are in danger. This is a different world today. It's a different world. They need our protection. Yes. Bueno, lo que dijo, para los que no lo visteis bien, o no, They need básicamente, our protection. Estados Unidos, si se unen a ellos, los impuestos que pagarán serán para tener seguridad, porque los que pagan ahora no les sirven para nada, porque hay barcos chinos y barcos rusos en territorio canadiense. Esto pasó también con lo que dijo de Groenlandia. Es decir, este hombre, cuidadín, que tiene algo más que esto, ¿eh? Es decir, cuidado, que esto que os voy a mostrar ahora no tiene que ver con aranceles, pero esto está sacado de la cuenta de Twitter oficial, no digamos, de la Oficina de Asuntos Exteriores del Partido Republicano, ¿vale? Que lo borró, lo publicó y se dio cuenta que se había sobrepasado. Dice, nuestro país está construido por guerreros y exploradores. Nosotros conquistamos el oeste, ganamos las 2 guerras mundiales y nosotros somos los primeros en plantar nuestra bandera en la luna. El presidente Trump tiene unos sueños de grandeza o grandísimos para América y América no tiene que tener miedo de estos sueños. Y ponen de foto esto, la conquista, o sea, Canadá, nuestro estado, Groenlandia, nuestro estado, el Golfo de América, que ya cambiaron el nombre al Golfo de México, y Panamá, que se llamará Panamaga, ¿vale? Maga por América Ahorita bien, ¿no? Es decir, esto que estáis viendo aquí no lo publicó un random, lo publicó la Oficina de Asuntos Exteriores del Partido Republicano en el Capitolio. Esto lo borró. ¿Y por qué lo tengo yo? Porque yo sigo a los republicanos anti-Trump. Os lo recomiendo en Twitter, muy buenos, la verdad. Y es muy interesante el tema que os estoy mostrando, porque es geopolítica los aranceles. Pero van a tener efectos económicos en la población estadounidense y muchos de los que lo votaron se van a arrepentir. ¿Por qué votaron eso? Ya sabéis mi teoría, que Trump es el voto de oposición. Es un voto de los que no querían una política, votaron a este, pero muchos se van cambiando. Lo del Golfo de México tiene su guasa, porque el Golfo de México no es por México, sino por el virreinato, ¿no? De la Nueva España, México. Y echaron ya a unos periodistas del despacho Oval que dijeron que preguntaban por el Golfo de México, una vez que ya era oficial el Golfo de América. Lo digo porque le dan mucho valor al término ese Golfo de América, ¿no? Pues yo vi a un tío, a un historiador, Borjas, un poco de risa ahora, ¿vale? Después seguimos con los aranceles. Y encontró un nombre mejor para el Golfo de México. Ni Nueva España, que era el Golfo que tenía, sino el origen de todo, el Golfo de Covadonga. Yo lo apruebo sí y sí, 100% sí a esta opción, el Golfo de Covadonga. Es un tuitero de medievalismo, creo que se llama. Pues ahí lo tenéis. Yo tengo razones muy de peso por el Golfo de Covadonga. Lo proponemos todos, ¿vale? Pues ahora, fuera de bromas, esto que os estoy mostrando de los aranceles son un arma geopolítica, está clara, pero también va a ser un suicidio de la economía. Pero yo el problema que tengo es, Borja, algo que pasó hoy, ¿no? O ayer. A Europa nos va a imponer un arancel recíproco. Y ya dijo hoy... ¿Recíproco? ¿Cómo que recíproco? Porque sí, no hay arancel nuestro hacia sí, ellos. Sí lo hay. Tenemos un poquito. No. Es que él considera el IVA un arancel. Claro, es que el IVA, el impuesto de valor añadido, voy a refrescar mis clases de tributario, aunque tú ya sabes que yo tengo una relación muy cercana a los impuestos. Razón, pero por definición no es un arancel. Pero es claro, que no es un arancel, es un arancel, es un impuesto que tributa cada incremento del valor de un producto. Entonces, cuando un producto se fabrica, se le repercute el IVA de todos los productos que se usaron en su fabricación. Y eso da lugar al IVA soportado y el IVA repercutido. Bueno, es un tema fiscal interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el caso del IVA de importaciones, se hace un valor de precio de entrada del producto en el espacio europeo y a eso se le impone una tasa fiscal, depende del producto, tiene unos precios. Y después, cuando ese producto sale al mercado, el importador lo vende a un minorista, por ejemplo,
Y la diferencia de precio entre el producto de importación y la venta al público tiene otro IVA, que es el IVA, digamos, de diferencia, que es el IVA, digamos, repercutido, o sea, soportado por el consumidor y repercutido de la anterior compra. No es un arancel, es un impuesto indirecto. ¿Qué pasa? Que Donald Trump, como en Estados Unidos no hay un IVA federal, hay una cosa del 2%, que no sé cómo se llama, pero no es un impuesto como el nuestro, hay VAT en algunos estados, pero no hay un IVA, digamos, federal. Él considera que ese IVA que se impone a los productos estadounidenses es un arancel, cuando no es un arancel, es un impuesto de valor añadido. Que un producto que está en muchos otros países, claro. No, es que tengo el mapa. Y el mapa de los países que tienen y además un impuesto VAT no está discriminando. No, también, es a todo producto. Y incluso el productor local también paga IVA. No, y claro, el fabricante, la suma de sus productos de fabricación al precio que lo venda al cliente es el valor para fijar el VAT, la base imponible, sí. De hecho, si fuera tan polémico, fíjate qué fácil es solucionarlo, que ponga a Estados Unidos un IVA. Lo que pasa es que esto es antiprogramático de Donald Trump, porque Donald Trump ha avisado de bajar los impuestos. Es decir, son cuestiones totalmente distintas. Los aranceles sirven para recaudar, pero sirven para castigar el comercio, las importaciones. El IVA no sirve para castigar las importaciones. Sí. El IVA sirve para recaudar aprovechando el consumo. El IVA es un impuesto comunitario de la Unión Europea, aunque después cada país tiene un tipo y se gana un margen. Pero la mayor parte de la financiación de la Unión Europea es gracias al IVA. Pero el IVA no es un impuesto aduanero, es un impuesto de cualquier transacción económica. Incluidas las internas. Sí, claro. Por lo tanto, Después es cierto que en las importaciones intracomunitarias se produce una exención del IVA por el efecto intracomunitario, pero bueno, no es una exención, sino que hay una tributación por parte de la parte contratante. Es decir, no es como yo soy operador intracomunitario por el tema de YouTube. Claro, sí. Me paga Luxemburgo, pero en teoría, como es español, tendría IVA, pero es IVA, digamos, intracomunitario. Claro. Pero bueno, el tema de todo esto es que no es un arancel, pero este hombre y su equipo económico no sé si fuman algo o son los más ignorantes que había en la Universidad de Economía, porque alguien me dirá Paco, ¿pero qué dices? Tú eres imbécil. Yo sé que lo soy. Pero ser rico y ser millonario no implica que sepas de todo. Ya, lo que pasa, Paco, mi opinión, no me puedo creer que sean tan tontos. Es decir, yo creo que esto... Pues The Economist, todos lo dicen. Es que es imposible que no lo sepan. Ya, pero es que yo creo que a lo mejor todo esto es como una jugada para marearnos discutiendo de estas cosas cuando realmente la partida que ellos están jugando es de geopolítica, no es de economía. Y ellos están diciendo este tipo de cosas, pues sabes, como cuando en la batalla un ejército hace una cosa para despistarte cuando sus intenciones... No, que yo estoy contigo, que hay un elemento geopolítico. Es que me sorprende, o sea, desde el punto de vista económico, si quisieran aplicar las medidas que están diciendo, no tiene sentido y no tiene defensa desde el punto de vista de ninguna escuela económica. Y Estados Unidos, que pues normalmente es cuna de escuelas liberales, o sea, es totalmente va en contra de sus propias bases ideológicas, y más los republicanos, encima. Es decir, Estados Unidos es en general librecambista, ¿no? Y abierto al exterior, pero si de alguien te podrías esperar cierta traba al comercio, casi sería de los demócratas, que son un poco más keynesianos. Sí. O sea, de hecho, no hay más que ver. Yo cuando escucho estas medidas y veo al lado de Donald Trump, veo al de Amazon, al de Tesla, que sí, que le va a perjudicar menos, pero no deja de ser un fabricante que vende por el mundo, ¿no? Y el arancel, tú te puedes sacar de la chistera una condición especial para fastidiar a según qué empresas, ¿eh? Es decir, yo cuando veo... Bueno, puedes hacer... A ver, puedes hacer ciertas operaciones, por ejemplo, en México, las empresas estadounidenses que están en México tienen una zona franca que no pagan impuestos arancelarios, por lo tanto, tú puedes hacer exenciones fiscales. Es que después ya, si me meto en el tema de los precios de transacción de las operaciones internacionales, ya te flipas ahí, como hay gente que monta esto muy bien. Es decir, simplemente lo que te quería decir, Paco, es que aquí estamos hablando de aranceles porque es lo que está saliendo en las noticias, ¿no? Pero los aranceles forman parte de algo más genérico que es el proteccionismo.
Y hay otras herramientas de hacer proteccionismo. Mira, te pongo ejemplos. Hay países que han hecho medidas proteccionistas, y esto se ha visto mucho en la historia, del tipo, no, es que tus productos que tienen que estar en cuarentena en el puerto durante X días. Y al final era como, bueno, pero entonces no te puedo meter productos frescos. Hay un montón de medidas proteccionistas. Entonces, lo que te quiero decir con eso simplemente es que la Unión Europea también le puede fastidiar, y me llama mucho la atención que Donald Trump, que es un señor que ha salido en sus charlas al lado de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Ojo, que no es poca cosa. El dueño de Facebook, de Instagram, etcétera, etcétera. Es que podrían ser de los principales perjudicados. Bueno, ahí te explico yo por qué tiene su miga todo esto. Es decir, una de las cosas que él está luchando no solamente es el tema arancelario para limitar, digamos, la balanza comercial negativa, sino lo que quiere hacer es que se anulen las exigencias legales que existen en otros países que no existen en Estados Unidos. Por ejemplo, si un coche estadounidense pasa las pruebas de seguridad estadounidenses, pero en Europa tenemos otros elementos que un coche para ser vendido en Europa sea necesario, que no se le quiten. O, por ejemplo, que se anule la multa a Google por no tributación en Europa. Que hubo una multa que puso la Unión Europea por evasión fiscal y quiere que se quite. Eso no es un tema arancelario, es un tema... No, todo lo contrario, todo lo contrario. Está luchando contra nuestras trabas a su comercio. Claro. Es decir, lo que quiere es forzar la economía europea para que admitamos sus productos sin limitación. En eso le tengo que dar la razón en una cosa, y es que la Unión Europea tiene muchas trabas al comercio por la vía de la seguridad, el medio ambiente. O sea, tenemos muchas cosas y en parte también es un proteccionismo como encubierto, ¿no? De exigencias, por ejemplo, también con China, estoy seguro, desconozco los matices, pero estoy seguro que muchos productos de China en la Unión Europea no se pueden vender por temas de sanidad, por temas de seguridad, el tema de los juguetes infantiles. Bueno, la Unión Europea tiene unas normativas bastante exigentes en ese respecto, ¿no? Estados Unidos mucho más que China, evidentemente, ¿no? Claro, pero Borja, tú no estás limitando la venta, lo que estás haciendo es que produzca unos estándares, es decir, tú, una empresa china que fabrique con conformidad europea puede fabricar y fabrican, de hecho todo lo que tenemos está hecho en China con la conformidad europea, ¿no? Es decir, al final él quiere arreglar esta imagen que tenéis aquí, que es las balanzas comerciales. Aquí tenemos lo que exporta, lo que importa, bueno, ahí podemos ir a datos de mucho tipo, ¿no? Qué productos exporta de cada país, y él quiere que esto se vaya eliminando. Sobre todo, tiene como 1.000 millones de desbalanza, ¿no? En balanza negativa, y quiere ir eliminando esos 1.000 millones, porque él considera que eso es una pérdida económica. Lo que no tiene en cuenta también, claro, es que su economía sobreproduce dinero y le permite comprar productos fuera. Otros países no tienen balanza negativa porque son pobres. Claro. Es que no solamente está la balanza comercial, está la balanza de servicio, la balanza de capital, etcétera, etcétera. No necesariamente es un problema tener una balanza comercial negativa. Estados Unidos es un país pues, que a lo mejor exporta capital, a lo mejor exporta servicios. Yo sigo sin ver el problema económico. O sea, es como si yo estuviera hablando con Donald Trump de esto, estaría convencido de que no le puedo convencer con argumentos económicos porque él está pensando en otra cosa. Él a lo mejor está pensando en lo de que Canadá sea un estado, o porque de lo contrario es que es tonto, y yo no creo que sea tonto. O sea, yo creo que los objetivos tienen que ser otros. O sea, de verdad no creo que con la explicación tan sencilla que os he dado al principio de que esto no ha funcionado jamás, etcétera, etcétera, no me puedo creer que sus objetivos reales sean estos. Yo creo que, porque ya os digo, ¿no? Ayer, por ejemplo, pues, me puse un vídeo de un colega mío que seguro que conocéis, de Juan Ramón Rayo, y yo digo, pues a ver si dice algo que yo no he caído, ¿no? Y Juan Ramón se ciñó a lo económico, y básicamente la idea es una medida mala. Pero la idea es, ¿en serio es tan así de proponer una medida mala y ya está? O sea, yo creo que igual está jugando a geopolítica. No, eso no lo dudes. Esto es un arma. Es un arma. Está utilizando esto como arma, y en parte también como una amenaza pues un poco increíble, ¿no? También puede poner un arancel, luego lo quita, porque si pone un arancel de una forma permanente y empieza a poner a todos los países, Estados Unidos se va a ver dañadísimo.
Entonces, me cuesta de creer. Aparte, tú de esto sabes más porque tú sigues muchos temas de geopolítica. Donald Trump ha utilizado muchas veces el farol Bueno, muchas. y la palabrita y todo esto en política, ¿no? El problema que tiene Trump es que dice una cosa y la contraria en una misma frase. Claro. En el caso, por ejemplo, es que ayer dijo varias cosas que eran totalmente... Por ejemplo, invita al de la India para ganárselo, para establecer una relación fluida contra China, y en el mismo acto le pone un arancel. O sea, le dice, y ahora el arancel. Hay cosas que en diplomacia se no se hacía nunca. Es verdad que le ponen un arancel pequeñito comparado con otros países, pero es muy llamativo. Es decir, yo entiendo muchas cosas, pero, por ejemplo, alguien dice que todo está estudiado. No sé, pero, por ejemplo, lo que hizo con Elon Musk, los despidos con el hijo de Elon Musk aquí en los hombros, y que el Wager dice, y eso está leído, a Trump, el hijo de Elon Musk, ¿por qué no te calles la puta boca a Trump? Porque está hablando su padre. Sí, eso lo he visto. Sí, es decir, es que, a ver, esto nos reíamos de Biden, pero hay que tener cuidado con lo que está pasando, ¿eh? Porque con un guaje de 4 años le diga en el despacho Oval al presidente que se calle la puta boca para que hable su padre. Pero lo de la puta, ¿te lo inventas tú o ha utilizado la palabra? The fuck mount. ¿En serio? ¿Lo ha dicho eso? Sí. ¿Y no le ha llamado la atención a Elon Musk ni nada, chaval? No. Lo que pasa es que Elon Musk creo que es autista, ¿no? Igual... Es Asperger, sí. Es Asperger. Igual no se ha dado cuenta, joder, madre mía. Es una situación muy rara. Hombre, yo creo que esto puede ser esto es el tira y afloja de toda la vida para negociar, ¿no? En lugar de ser abiertamente hostil con un país o ser abiertamente amigo con un país, le vas dando una de cal y una de arena, lo tienes que, no sabes si bien o si mal, e intentas todo el rato, pues, sacar un margen de beneficio para tu país. Yo creo que eso puede ser esta estrategia. Hombre, esperemos que sea eso, porque si no es una locura. A ver, yo no soy estadounidense, por lo tanto, lo que me haga a mí me va a afectar, pero que si soy estadounidense y en vez de ayudarme me está empeorando, hombre, así a priori creo que les engañó al votarlos, aunque viendo a los políticos tampoco es tan extraño, ¿no? Yo solo sé que... De hecho, el voto republicano, a mí también, una cosa que me llama mucha atención es los liberales, que sabéis que hay distintas escuelas económicas y demás, los liberales han estado muy del lado de los republicanos. De hecho, sabéis que Milei, por ejemplo, que es como un icono del liberalismo en el mundo, llevaba a Donald Trump en el corazoncito. Y yo ahora, cuando me imagino la cara de Milei, cuando se ha dicho que le quiere poner también una arancel a Argentina, o sea, estará doblemente ofendido. La primera como amigo y la segunda porque un liberal no es proteccionista. Entonces, no tiene mucho sentido. De repente se ha puesto a hacer algo que no se espera, o a decir, se ha puesto a decir algo que es antiprogramático, porque Donald Trump tiene el voto liberal. O sea, los de los impuestos, los keynesianos, son los demócratas. Entonces, esta medida es un poco rara. Sí que es verdad que históricamente Estados Unidos, en comparación a otros países como por ejemplo Gran Bretaña, han sido un poco más proteccionistas en el sentido de que como son una nación tan grande, las naciones más grandes pueden prescindir un poco más del comercio exterior. Pero no están fijados y no entran en vigor. No, que no están aprobados, pero no fijados. Todavía no está establecido a qué productos, pero se habla entre el 2,5 incluso hasta el 30% a Europa. Claro, yo creo que lo del IVA es un argumentario porque tiene que poner alguno. A ver, yo entiendo que partas de que tu votante es tonto. Pero a partir de que... Bueno, sí, porque ya, claro, para él los periodistas son todos anti él y por lo tanto que un periodista diga que es que el IVA no es un arancel, pues le va a importar un carajo. Es decir, sí, claro. Ya. Pero bueno, es que no sé para qué estudiamos la carrera de Derecho yo y tú la de Económicas, no sabemos. Yo creo que lo que está pasando aquí lo vas a tener que volver a ver con otra persona, que yo te voy a ver el capítulo de geopolítica, porque es que como economía no da para más. No, esto de economía es lo que hay, no es más. Y a mí esto me no recuerda, es positivo. A mí me recuerda a... ¿Os acordáis del detective Colombo? Que era un detective que era una serie de un tío que resolvía casos. Sí. Y el detective se iba haciendo como el tonto
pero su objetivo no era parecer tonto listo, su objetivo era resolver el caso. A mí esto me recuerda un poco porque hace cosas que parecen como de tonto lo que dice, pero a lo mejor lo que acaba consiguiendo con lo que está diciendo son otras cosas totalmente distintas. Que es lo que te comentaba antes, a lo mejor a la Unión Europea pues nos acaba pidiendo algo alrededor del IVA que entra con sus productos. O sea, a lo mejor lo que quiere es todo lo contrario. A lo mejor lo que quiere es que al producto norteamericano se le ponga un IVA especial, ¿para qué no lo ponga un arancel? O quiere que... Pero eso no puedes hacerlo. Digo al IVA. No puedes hacer al arancel. Pero el IVA va por productos. Si empezamos tú imagínate el caso que se podía producir que un producto fabricado en España tuviese IVA y el producto que viniese de Estados Unidos no tuviese IVA. No, eso... Claro, es que eso no es porque es del valor añadido. O sea, a ver, yo es que no lo veo. O sea, un tax free, como dicen por aquí, el tax free se produce cuando compras un producto en España y como tú no eres consumidor final europeo, no pagas el IVA. Y te vas claro. Pero es un producto que compres en España, pero no consumas en España. Es decir, si tú pagas un hotel que tiene IVA, no te puedes deducir el tax free. Pero es un producto que tú lleves fuera. A lo mejor nos pone la condición de tenemos que subir el gasto militar a X para no ponernos el arancel. No, eso sí, eso ya. Yo creo que a lo mejor el arancel nos lo pone igual, Borja, o menos, y que esos 300.000 millones que tenemos de déficit positivo, que España no es el que más, el que más es Alemania, después va a Italia, tienen que comprar armas para minorar el excedente. Eso es algo que yo creo que va por el juego por ahí. Pero no lo dijeron claramente, pero yo creo que va por ahí. Obligarles a comprar armas para equilibrar todo y armas americanas, además. Claro, pero nosotros como europeos, yo ya creo que tenemos que empezar a darnos cuenta y al acabar este programa, a lo mejor hago uno con la gente para que hablemos y me preguntéis el hecho de que tenemos que confiar ya en nuestra propia seguridad. No podemos depender tanto del tío Sam. Y ahí hay que hacer una industria europea, aunque sea peor, pero que sea nuestra. No, y además, con este tipo de declaraciones, claro, se está viendo que Estados Unidos va un poco a la suya. O sea, no está actuando como, digamos, líder de la OTAN, ¿no? Está dando que pensar en, digamos, hasta qué punto están nuestros intereses también en su punto de mira, ¿no? Un asunto delicado. Sí. Pero tú fíjate que si ningún país cediese a las exigencias de Estados Unidos y todos los países dijeran, vale, pues poner el arancel, y buscásemos los mercados alternativos y demás, insisto, el que se hunde es Estados Unidos, no los demás. Sí. O sea, si nadie cede a ninguna de las iniciativas estas que está pidiendo Trump y es Estados Unidos el que empieza a poner aranceles a todo el mundo, el principal perjudicado sería... A ver, Paco, si coge pregunta de Twitch. No, sí me las cojo. Lo que pasa es que las cojo al final como las de YouTube. No nadie tiene privilegios. Lo que pasa es que en YouTube preguntan más que en Twitch. No, las voy a coger, tranquilos. Pero ¿eso está también en Twitch? Sí. Madre mía, Paco, estás en todos lados. No, tengo el don de ubicuidad. Y estoy en Facebook. Porque tuve que aumentar esto de StreamYard, que es estadounidense, por cierto. A ver si me hace un descuento arancelario. Ajá. Y tuve que aumentarlo por un tema de transmisión. Entonces, te puedo echar en un sitio más. ¿Hay preguntas por ahí? Para sí, ahí hay preguntas. Sí, en teoría en Twitch. A ver. Vamos a ver, es que no se ven muy bien las preguntas aquí. ¿Y dónde te escucha más gente? ¿En Facebook, en Twitch o en YouTube? En YouTube. Muchas gracias a Belanda por la suscripción. Francisco, eres un crack. No sé cómo lo haces, pero siempre estás en directo. Bueno, siempre no. Hoy estoy a las 3 porque nuestro amigo Borja no puede más tarde y adelante. Justo salí de trabajar, que hoy salí un poco antes para venir aquí. ¿Quién fuera su mujer? No sé quién habla aquí. No creo que sea la mía. Una sufridora. Campa, y si está usando la técnica de escalar para desescalar y buscar un reinicio en la economía intervenida, bueno, pues sería una escalada para desescalar que, no digo que no, pero este hombre escala y desescala sin saber, porque hoy dice a Europa que gaste el 5% y dice a Rusia y a China, tenemos que hablar para reducir el gasto en defensa. El mismo día. Lo que ha dicho este señor es un poco lo que te quería decir yo, ¿no? Sí. Escalar para desescalar. O sea, a lo mejor quiere tensar
para descensar y en el descense sacar un poco más de, pues eso, beneficio mutuo. Claro, es un trilero, como dicen muchos ya. Pues yo estoy encantado. Ahora se está hablando de cosas que no se hablaban. Eso es cierto, ¿no? Se habla de muchas cosas, ¿no? Eso es cierto. A ver si Paco coge preguntas. Yo por ahora no vi una pregunta en Twitch. Si hay alguna, por favor, decídmelo. Yo no veo una sola pregunta en Twitch con signo de interrogación. No, en serio, no veo ninguna, ¿eh? Aquí hay una. Pregunta. ¿Y de veras puede Trump obligar con amenazas, incluso personales, a la Reserva Federal para bajar los intereses al mínimo y así conseguir que los aranceles no traigan inflación? Vale. Espera, no, espera. Ay, Borja, déjame explicarlo a mí, así sé. Y me das una prueba de suspenso. ¿Vale? En teoría, la bajada del tipo de interés aumenta la inflación porque aumenta el consumo. Es al revés. Bien. Tendrían que subir el tipo de interés, efectivamente. Claro. No, que esto se van a montar una cojonuda. Pero bueno, Trump tiene fuerza para intentar subir el tipo de interés, como al contrario de lo que dice este señor, que a lo mejor lo de menos en la pregunta es lo de bajar o subir. Pero ojo, porque subir el tipo de interés tiene consecuencias muy importantes. ¿Sabéis lo que le hace a la economía subir el tipo de interés? La duerme y la estanca. Es que eso podría meter a Estados Unidos en una crisis. O sea, si se le sube la inflación y la quieren frenar con una subida del tipo de interés, eso podría meter a Estados Unidos en una crisis. Entonces, por eso digo, es una mala salida. Sí, no, es que lo veo. Y aparte, que si metes eso, a ver, en Europa es verdad que hay cierta decisión técnica, el tipo de interés del Banco Central Europeo, se puede hacer una política, ¿no?, de aumento o disminución, pero sigue habiendo un cierto criterio técnico. Si en Estados Unidos quitan el criterio técnico, la van a armar, porque este tío es capaz de cualquier cosa. O sea. A priori hay un criterio técnico. La Reserva Federal, atendiendo a la pregunta de este señor, tiene independencia del gobierno de Trump. Ahora, verse presionada, por supuesto, y más jugando así sucio como juega Trump, ¿no? Pero nadie saldría ganando de esa situación. Sería un desastre. Hay una pregunta que tiene que ver con otra cosa, que ahí te voy a preguntar también. Pregunta, no es de los aranceles, pero he escuchado que Trump quiere depreciar el dólar a un dólar barato. ¿No le basta para eso imprimir muchos dólares? Bueno, eso del dólar barato está muy bien para exportar. Sí, no. O sea, no le basta porque si imprimo muchos dólares hay un doble efecto. El primero sube la inflación y el segundo se devalúa el dólar. Pero si yo lo que quiero es exportar más, utilizamos una cosa que es el tipo de cambio real, que tiene en cuenta ambas cosas, inflación y el valor de la moneda. Entonces, si la moneda se devalúa, pero al mismo tiempo sube la inflación, no he conseguido nada. No sirve así. Hay un tema que a mí me apasiona de este hombre, que es me apasiona de Estados Unidos porque no lo entiendo muy bien, ¿no? Yo estoy con un poco el tema este de la moneda que sacó, el Trump Coin. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Sí. Esto fue uno de los mayores plugs de la historia. Sacó una moneda digital llamada Trump Coin, que un tío compró $1 millón como 20 minutos antes de que se hiciese público y ganó en menos de 3 horas unos $100 millones. Y el problema es que los que entraron después llevan pérdidas de 1.000 millones. Eso lo hizo el que ya era presidente ya estaba para entrar presidente unas semanas antes o algo así. Es decir, que alguien me explique cómo un presidente de un gobierno creó una moneda digital y otra de su mujer, genera una burbuja para enriquecerse y eso no es corrupción. Es decir, porque yo ya en España, alguien me tiene que convencer que la mujer del presidente tenga negocios no es corrupción, me lo tiene que convencer alguien, pero que el presidente haga una moneda digital y estafe a la gente no es corrupción. Alguien dirá, no, eso es libre comercio. Bueno, no lo es. Porque él juega en una figura de superioridad que es ser el presidente del gobierno, ¿no? No, y que se supone que él tiene que velar por los intereses de Estados Unidos, que es un país que tiene una moneda que se llama dólar y es un poco 2.000 raro, millones ya en pérdidas. Es un poco raro que el presidente de un país, ya no solo por corrupción, que imita una criptomoneda siendo su país el que tiene una moneda. Es que no tiene mucho sentido. Es que devalúa su moneda. Claro, le estás haciendo como competencia desleal a tu propio estado del que representas. No tiene, es insólito, yo no lo sabía, es muy raro. Sí. A ver,
No sé, es una locura. Yo es que yo flipo, ya, no sé ya. Y cuando me So- sueltan lo de Gaza para hacer una ribera allí y hoteles y tal, que los hagan los amigos suyos de Arabia Saudí con los que sus hijos tienen negocios, y dices tú, puf, ¿no? Es decir, no, es muy fuerte, Borja. No sé si, yo es que no lo entiendo, ¿no? La verdad que no entiendo. Dicen aquí, ¿por qué no hacemos una moneda del Belum Artis? Bueno, nada, hay que verlo. Vamos a ver las preguntas. Ahora pasamos a las preguntas. A ver. ¿Se aplicarán aranceles a los productos Apple o Nike cuando entren en Estados Unidos? Bueno, ahí puede haber lo que digo yo, zonas francas. No lo sé exactamente. Claro, es que el tema de los aranceles es como muy decimonónico y vivimos en una realidad en la que el producto está muy globalizado. Pero bueno, que si no se puede poner un arancel así como así, se pueden hacer cosas a dedo, de bisturí, de esta marca, no sé qué, no sé cuántos. Que se puede ir más fino. Se pueden hacer exenciones de la empresa Apple no paga. Pues, esto se puede hacer. Preguntan, es que no, aquí, Lucas Fernández, siempre se habla de conflicto chino y Estados Unidos, pero ¿hay algún conflicto económico entre Rusia y China que Estados Unidos pueda aprovechar o en realidad se complementan? Gracias. No, ahí como geopolítica, oye, Rusia, digamos, se complementa con China porque le da materias primas y a partir de ahora le compra todo, hasta los coches. Es decir, una fábrica rusa de coches que se vendió como fábrica rusa eran coches montados en Rusia, pero eran todas las piezas venían de China y lo único que hacían era atornillarlas. Y así por mil. Es decir, el problema que tiene Rusia es que se va a convertir en una especie de vasallo de China. Y el problema es verdad, es que China pide tierras a Rusia que históricamente eran chinas. De ahí sí que hay un problema que a ver cómo lo acreditan, ¿no? Pues no sé, ya... Y complemento tu pregunta con una cosa. Rusia en lo económico está súper sobreestimada porque la gente se acuerda de la URSS y se acuerda de aquella potencia. Mirad, el PIB total de Rusia es 2.021 billones y el de España 1.500 billones. O sea, económicamente Rusia es un poquito más que España. No es comparable con una potencia como China. Rusia no tiene tanto poderío económico como nos puede parecer, porque geopolíticamente tiene mucho más poderío, pero económico no es un país tan importante. Bueno, aquí lo que dicen, no está para enteros. Paco, pasa el listado a Borja, a ver qué dice. No estoy de acuerdo con el invitado. ¿No se da cuenta usted, bueno, ni yo, que Trump no busca un rédito económico a corto plazo? Las elecciones de medio mandato las ganará, pase lo que pase, con la anexión de Groenlandia y después seguirá con el poder con las elecciones a lo Putin, con lo que tiene tiempo para que el país se reindustrialice por sustitución de importaciones. Bueno, a ver. Si lo que busca es el sueño imperial, ¿no? De Pero invadir países y tal. ¿en qué parte no está de acuerdo conmigo? No entiendo. No, yo creo que coincidimos, ¿eh? Que decir, yo que esto no va por economía, esto va más cosas de geopolítica. Claro, yo creo que estoy Sí. de acuerdo con él, ¿no? Es decir, No, yo no estoy de acuerdo con que Trump invada Groenlandia. Si hace eso, para mí es tan puñetero como el Putin. O sea, el problema es que seamos tan tontos que no haremos embargo comercial. Yo a este oyente, Paco, le voy a dar un abrazo simpático en el sentido de que ha dicho que no está de acuerdo conmigo, pero creo que sí lo está. Es decir, lo que ha dicho, lo que ha dicho lo veo correcto. Es decir, que si a ver, si al final consigue anexionarse Groenlandia y esto se queda en 5 frases y en un arancel que ahora pongo y luego quito, la verdad es que le habrá salido bien. Claro. El problema es cómo admitimos en la comunidad internacional que se asimile a Groenlandia, se lo anexione, siendo parte de Dinamarca, o incluso si se independiza de Dinamarca y los groenlandeses no quieren, a ver cómo se come esto. Es decir, claro, sí. Porque para mí sería lo mismo que lo que él va a permitir, que Rusia se anexione parte de Ucrania. Es decir, aquí estamos ante una situación muy lamentable. Rusia tenía antes las campas llenas y nosotros a nuestro campa, gracias. En vuestro campa, en caso de guerra, no va a poder regalar los carros de combate, ya lo digo yo. Os podrá ayudar y para que tengamos carros de combate antes, que esa es mi misión aquí en Belum Artis. Pues, Borja, si no hay más preguntas, finalizamos. Así, ¿crees que Indonesia va a orbitar entre Estados Unidos y China por controlar el estrecho de Malaca? A ver, casi todos los grandes ricos de Indonesia hay chinos, ¿eh?
Hay una minoría china bastante potente en la ciudad. Al igual que en todas las ciudades asiáticas. Tienen un nombre, que son los chinos exteriores, algo así. No sé cómo se dice en chino. Bueno, no sé. Yo, la verdad, pregunta al millón, Borja. Tú si fueses vietnamita, que es el tercer país al que más balanza negativa tiene Estados Unidos. Sí, tiene muchas compras, porque como se llevan mal con China, muchas industrias estadounidenses se pusieron en Vietnam. Y Vietnam tiene bastante confianza con Estados Unidos de que en caso de que China le invada, le apoye, ¿no? Pero claro, ¿qué país ahora, viendo lo que puede pasar con Ucrania, si pasa lo que parece que va a pasar, va a apoyar a Estados Unidos en una guerra con China? Yo me hago esa idea. Se está haciendo muchos enemigos. Sí, enemigos no sé, pero amigos ninguno. O sea. Claro. Sí. Había una frase de Bastiat, un economista austriaco, que decía: donde entra el comercio no entran las balas. Y al final es que la historia nos ha enseñado que el comercio acaba estrechando lazos de amistad entre países y las trabas al comercio acaba generando situaciones nefastas. Como os decía antes, la Primera Guerra Mundial viene después de una guerra comercial y la Segunda Guerra Mundial viene después de una guerra comercial. Aquí se ve, es decir, si Estados Unidos sigue metiendo esta presión, puede perder muchos aliados. Incluso la propia Unión Europea puede decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, tu pregunta es muy acertada. Es decir, si sigue la presión, pues de repente como que a China no lo vemos tan... Porque, bueno, al final China no nos está tocando las pelotillas. Claro. Es que es un problema de verdad, ¿eh? Muy gordo, o sea. Claro. Porque nosotros cuando hacemos un comercio con China, pues es ganar. Es decir, nosotros compramos el producto si queremos y si no, no lo compramos. Y cuando vendemos igual. Pero claro. No, yo tengo un problema que sé que ahora mismo en Europa está apareciendo lobbies pro-chinos muy potentes. Ya sabemos muchos que incluso hay presidentes españoles que las malas lenguas hablan que están uno. Lo sé. El problema es que es difícil ahora decir a la gente que tenemos que confiar en Estados Unidos como nuestro aliado viendo esto. Y claro, alguien dirá, pues ya de perdidos al río, ¿no? Que está más lejos. Pues el problema es que no va en la solución ahí. Yo creo que la solución es que Europa somos 450 millones de habitantes. Como país seríamos la tercera o segunda incluso potencia mundial. Y yo creo que eso no podemos olvidarlo. Y eso es lo importante. Pues Borja, finalizamos el programa. A la gente les digo que al acabar descanso 10 minutos y hago un programa rápido de los de preguntas porque hay mucho que contar. Hay lo de Chernóbil. Pobre Paco, lo tenéis explotado. No, lo hago porque el fin de semana hasta el domingo no voy a hacer nada. O sea. Entonces lo hago por eso. Pues muchas gracias, Borja. Y si quieres decir algo como apoyo final. Nada, yo lo de siempre, que para mí es un gusto estar aquí pasando el tiempo contigo, Paco. Gracias, Borja. A mí es todo un placer. Hoy tratamos un tema económico 100%. Os invito a buscar los programas de Borja Montaño aquí en Bellum Artis, Historia en la actualidad, y también a ver su canal de historia. Aprende historia con Borja Montaño. En iVoox y en Spotify. Pues justo. Y en YouTube que tenéis algo, pero menos. Pues ahí muchas gracias a todos. Me despido, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya servido este programa para aprender un poco sobre teorías económicas de libre comercio, pero también qué es el IVA. El IVA, ese eterno impuesto que en tributario hacíamos los saltos de saltamontes para ir viendo el valor añadido en cada fase. Y creo que voy a hacer un vídeo tutorial para que Donald Trump aprenda lo que es el IVA y que no es un arancel. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.